Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias a todos los que se están conectando a esta tercera transmisión de nuestro programa de estragos de la pandemia. Nos da muchísimo gusto poder saludarlos y tenerlos de vuelta por acá. El día de hoy va a estar con nosotros una querida amiga, una gran maestra, la doctora Natasha Carreras, a quien quiero saludar el día de hoy. ¿Qué Hola, tal, Natasha? ¿cómo están todos? Gracias por la invitación. Es un placer, como siempre, participar con Casalef y un gusto hablar de estos temas tan fuertes, ¿no? En la actualidad. Así es, Natasha. Pues bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por estar acá con nosotros en nuestra tercera transmisión, justamente tocando un tema que nos vas a platicar un poquito cómo se va bordeando y cómo se va tocando en estos, como bien lo dices, tiempos tan complicados, tan complejos, que es la tristeza. Bueno, pues adelante, mi estimada Natasha. Bueno, hola a todos. No los veo, eso es un poco extraño, pero bueno, espero que estén ahí. Es como un fantasma, ¿no? Esta parte, y creo que es parte de la crisis de la pandemia también, acostumbrarnos a comunicarnos por estos medios que de repente es complicado, lo vemos en las escuelas con los niños, parte de las crisis actuales. El tema del que hoy voy a hablar es la tristeza, pero en realidad voy a acercarme un poco a la tristeza, pero sobre todo me voy a acercar al duelo y a la melancolía, porque me parece que lo que está generando la pandemia tiene que ver más con el orden del duelo y en algunos casos con el orden de la melancolía más que con la tristeza. Desde el campo en el que nosotros trabajamos, que es el psicoanálisis, la tristeza la entendemos no como respuesta a un evento traumático, a un acontecimiento, como es la cuestión de la pandemia, que ha sido un acontecimiento particular y no solo particular para cada sujeto, sino particular además para los distintos continentes que componen este mundo y además los particulares paisajes, ¿no? No ataca el COVID de la misma forma y hace estragos de la misma forma a todas las clases sociales. Por ejemplo, creo que ese es un tema importante también como para ir pensando. La tristeza nosotros la trabajamos como un evento que se da y que no se sabe por qué se da y que más que sea un motor frente a la elaboración de algo que pasó ahí, es como un aniquilamiento del deseo. Es decir, la tristeza te mantiene estático. Más sin embargo, el duelo no tiene los mismos componentes y me parece que nosotros en esta plática vamos a estar bordeando justamente lo que tiene que ver con las pérdidas. Y a veces estas pérdidas no se quedan a nivel de la elaboración de un duelo, sino en algunos casos, seguramente ustedes conocerán algunos casos, como todos, frente a este evento que estamos viviendo, que tienen que ver más con el orden de la melancolía. Entonces, un poco me gustaría empezarles a explicar y después ya irlo jalando hacia ciertos espacios sociales como para pensar qué es lo que está pasando. Nosotros el duelo lo entendemos como un proceso que tiene que ver con la pérdida de algo y no necesariamente tiene que ver con, siempre es un objeto amoroso, pero un objeto amoroso que también lo podemos pensar en abstracto, como es perder un trabajo, perder una relación amorosa, que eso está pasando muchísimo, pérdidas de seres queridos que han fallecido, ¿no? Que de alguna manera todos tenemos a seres cercanos que sabemos que han fallecido por la cuestión de la pandemia, perder estudios, perder la patria, tener que emigrar a otros lugares por las condiciones de la pandemia, y eso tendría que ver con la pérdida de un objeto que si lo pensamos de amor, que si lo pensamos abstractamente, se relacionaría con estos temas. Entonces creo que de alguna u otra manera todos en la pandemia y sobre todo en el caso de países que son postcoloniales, con menos garantías sociales, que vivimos mucha más vulnerabilidad, pues nos hemos visto golpeados mucho más por estas situaciones. Lo vemos un poco que en Latinoamérica las vacunas están llegando mucho más lento que en los países del centro, que en Europa, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y que eso tiene que ver con condiciones económicas y políticas. Entonces, bueno, esto se va matizando. Este, Cuando nosotros pensamos en el duelo, cuando nos llegan pacientes que están en duelo,
El proceso para el trabajo del duelo tiene que ver con un acompañamiento que tiene que pasar a través del tiempo, es decir, el duelo se supera. La cuestión es que ahora el duelo se ha prolongado y no por el trabajo que uno pueda hacer con uno mismo, sino que el duelo se ha prolongado porque llevamos un año de pandemia y a lo largo de la pandemia hemos estado viviendo muchísimas pérdidas que tienen que ver con este objeto de amor del que ya les hablaba. Los síntomas que vamos a encontrar dentro del duelo, que un poco es, saludos Evelyn, ya estaba viendo, ya están acá, que bueno, ya estoy viendo que sí hay gente. Hay síntomas que van a comportar el duelo y la melancolía. Uno tiene que ver con el dolor, con el sufrimiento, ¿no? También con la angustia, la pérdida de interés por el mundo, la pérdida de interés por los otros, el abatimiento, la pérdida de capacidad para amar en el duelo, cuando todavía está puesta la energía en el objeto, es muy difícil como volver a tener interés. Si yo perdí el trabajo, es muy difícil volver a tener. Saludos a todos, Adriana, saludos a Oaxaca. Sé que por aquí andan muchos profesores de Oaxaca, es un gusto tenerlos por acá, también padres de familia. Entonces, este abatimiento que tenemos, por ejemplo, si yo trabajaba en una empresa, han cerrado muchísimas empresas, han cerrado restaurantes, se han perdido los trabajos, les han bajado el sueldo a la mitad, muchos profesores, por ejemplo, han perdido los trabajos, ¿no? Sobre todo trabajos en escuelas privadas, que es complicado que sostengan los sueldos, escuelas que han cerrado, sobre todo escuelas de niños en preescolar, niños pequeñitos, que es difícil sostenerlos, ¿no? A través del aprendizaje virtual. Entonces, bueno, todo esto de lo que estamos hablando que se pierde, de repente hay como un vacío y un abatimiento en donde dices, ¿para qué me muevo si va a ser lo mismo? No voy a conseguir trabajo, ahorita nadie da trabajo y entonces estamos ahí en un proceso de duelo. Lo cual implica también a través del duelo sentir una inhibición para movernos hacia cualquier lado. Diferente al duelo, y por ahí deben de conocer algunos casos, está la melancolía. Y en la melancolía vamos a ver un rasgo distinto. Aunque se viven estos mismos síntomas, abatimiento, dolor, tristeza, hay un autorreproche porque el objeto perdido se incorpora dentro del propio yo y hay una parte de nuestro yo que nos castiga y entonces nos dice que no servimos para nada, que somos una basura, que no tiene sentido la vida, que es mejor morirse. Estas cuestiones también están pasando. O sea, de repente, si nos encontramos en la clínica con muchos casos en donde la gente tiene deseos de morirse, de que esto ya no tiene sentido, que ya no van para ningún lado y que ya no hay nada que hacer. Entonces eso tendría más que ver con el orden de la melancolía. Entonces vamos a encontrar estos dos componentes y el trabajo que se hace con estos dos componentes es distinto, porque el trabajo en el duelo va a tener que ver con un proceso consciente, es decir, yo sé el objeto que perdí y estoy en el proceso de elaborar esta pérdida y a través del tiempo voy a poder quitarle esa energía que le puse a ese objeto para poder ponérsela a otro objeto. Es decir, si perdí el trabajo, si se murió un ser querido mío, voy a vivir el proceso del duelo y después voy a poder catequizar y darle sentido a otras cosas en mi vida. En el caso de la melancolía, no. En el caso de la melancolía me quedo ahí atorado, justamente, autorreprochándome y como en la incorporación de este objeto hacia mi yo, en donde se divide una parte de mi yo que me genera reproche, castigo, me veja, me lastima, y la otra parte del yo, ¿no? Identificada con ese objeto amoroso. Y ahí ese sí es un tema que es un problema porque no es el tiempo lo que va a sacar al sujeto de ahí, sino que hay que entrar a un proceso psicoanalítico para que el sujeto pueda moverse de ahí y dejar de incorporar este yo a través de el trabajo que se va haciendo en análisis. Pero la pandemia sí está desatando estos dos componentes. Otra cosa que es importante, como les decía, en el caso del duelo, uno sabe el objeto que pierde, es consciente, y en el caso de la melancolía, no se sabe que se perdió de ese objeto.
porque es un proceso inconsciente. Saludos desde Toluca, Mutz, Ovalle. Y entonces tiene un nivel de complejidad y de profundidad distinto en el trabajo que vamos a ver. Entonces, de repente, si ustedes tienen gente cercana en donde le encuentran abatida, autorreprochándose, sintiéndose como una basura, que no sirve para nada, que está inmovilizado, que está en la pérdida total, hay que poner atención a esta cuestión. ¿No? No quedarse como diciendo, bueno, es que perdió el trabajo y está triste, no queda a nivel de la tristeza y hay que observar si tiene que ver con el duelo o con una melancolía. También vamos a ver que en el proceso del duelo, como yo les decía, hay un examen de realidad, es decir, yo puedo reconocer lo que está pasando en la realidad y lo que tiene que ver con mi pérdida de objeto. En el caso de la melancolía hay una pérdida de la realidad en el sentido de que sí sé que perdí el objeto, pero no sé que perdí de ese objeto. Y eso viene a retumbar y a movilizarme psíquicamente, dejándome en estos autorreproches hacia mí mismo, desde mi propio yo, en donde me flagela, me somete y me paraliza. Entonces hay que estar pendientes con estas cuestiones, ¿no? Pasa mucho ahora con los jóvenes y hay que estar atentos de qué se trata. De repente jóvenes que ya no quieren meterse a las clases, que se quieren quedar encerrados, que dejan de perder contacto con el otro, que los ven completamente postrados y abatidos. Hay que echar ojo a esa cuestión. Vamos a ver que cumplido el trabajo del duelo, hay una especie de resignación, más allá de, hola Ana de la Torre, saludos, ¿cómo estás? Desde Guadalajara me parece que estás. Vamos a ver qué pasa, el tiempo es lo que va a curar el proceso del duelo. A lo largo del tiempo se va quitando esa energía de ese objeto y va habiendo una especie de resignación. Y entonces no pueden esperar que si algún familiar de ustedes o alguien cercano en 3 días esté bien. El tiempo del duelo es muy relativo, ¿no? No es lo mismo que se muera alguien, algún ser querido, no sé, tu mamá, tu papá, y vivir el proceso del duelo de la pérdida de a quien le tocaba finalmente, aunque no en ese momento genealógicamente fallecer, a que se te muera un hijo, por ejemplo. Entonces el duelo, el tiempo es relativo, pero es el tiempo justo el que va a curar el proceso de la pérdida. El que va a permitir, entonces, nuevamente les comento, quitar esa energía y poder depositarla en otros objetos que nos permitan continuar moviéndonos, cosa que no vamos a ver en la melancolía porque se extiende, el melancólico se extiende frente al objeto perdido como si fuera una continuación de esa pérdida. Entonces, perder el objeto es perderse a sí mismo. En esta confusión en la que hay unificación de ese objeto y hay un yo castigador sobre ese objeto que está en uno mismo. Por lo tanto, estamos hablando de una pérdida, otra vez se los comento, a nivel inconsciente y no una pérdida a nivel consciente. También vamos a ver en el duelo un proceso, pero que es transitorio, que tiene que ver con la locura. Un poco Hegel habla sobre esta locura social que todos de repente caemos. No sé si les ha pasado a ustedes, a mí me pasó cuando murió mi abuela, que de repente llegué a su casa, toqué y dije, ya está muerta. Entonces hay una especie como de negación o de denegación más bien de la pérdida, pero no hay una pérdida de realidad y entonces uno cae en la cuenta. Eso es transitorio y otra vez va a ser el propio tiempo que nos va a permitir justamente, ¿no?, elaborar esta pérdida que puede ser muy dolorosa. En el caso de la melancolía no va a ser transitoria, ¿no? Va a ser prolongada. Pierdo el objeto y me pierdo a mí mismo. Vamos a ver también en el duelo cómo el mundo se hace pobre y vacío. Es decir, sentimos estos vacíos que de repente son inllenables,
que queremos que la tierra nos trague, que nos queremos revolcar o ponernos en posición fetal para no sentirlo, que es muy, muy doloroso, pero es el tiempo otra vez el que va a permitir que esto se sane y que podamos quitar la energía, descatequizar ese objeto. Entonces, ténganlo contemplado, no se desesperen, es cuestión de tiempo y hay que irlo elaborando. Entonces, vamos a ver cuando se da, aunque se den estos episodios como de lirias en el caso del duelo, no hay una pérdida de la realidad, no se asusten, pero sí, hola Gustavo, saludos desde Puebla, pero sí es importante que contemplen que si esto continúa y tiene que ver con este avasallamiento contra el propio sujeto, desde el propio sujeto, o también podemos encontrar no una melancolía, sino una cuestión de manía en donde frente a la pérdida del objeto inmediatamente tengo que llenar ese vacío con otro objeto maníacamente, no con un proceso de duelo, sino maníacamente, sería la otra contracara de la melancolía, ¿no? Sería como una posición narcisista. Saludos desde Celaya, Guanajuato. Pienso en el duelo, melancolía y tristeza en esta etapa, donde hay un cubrebocas, un tapabocas, un silencio forzado. Así es, ¿no, Magda? Me parece que es interesante esto que comentas, justo el silenciarnos. Yo el otro día que llegó un analizante pensaba, ¿y volveremos a saludarnos, ¿no? De beso, o volveremos a dar un abrazo, o podremos volvernos a acostumbrar a hacerlo, porque ahora, vaya, no es ni de puñito ni de codito, ¿no? Es hola, buenas tardes, todo el mundo con cubrebocas. Y creo que la reintegración después de la pandemia, que para México, pues yo creo que se va hasta el siguiente año, ¿no? No creo que se regrese a clases en el siguiente periodo, sino hasta el 2022. Si yo me preguntaba, bueno, ¿qué va a pasar con los chavos? ¿Qué va a pasar con los niños? Los niños, ¿no? Que tenían 1, 2, 3, 4 años y que finalmente van a tener 2 años ahí como huecos en este lazo y vínculo social. O sea, sí me parece que pues, estamos viviendo duelo todo el tiempo. No estamos viviendo tristeza, estamos viviendo duelos constantes. No estamos paralizados frente a nuestro deseo, estamos pérdida tras pérdida, pérdida del vínculo, pérdida de la posibilidad de hablar, pérdida de la posibilidad del contacto con el otro, pérdida del lazo, y eso va a tener consecuencias importantes. Si está generando estragos, no lo podemos saber. Ahorita es una precu, es una posteriori. ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, me parece que las generaciones de alumnos no van a hacer lo mismo, que fueron las generaciones que no vivieron la pandemia, porque además ha atravesado muchísimo el miedo, la pérdida, el dolor en las propias familias. Y entonces, bueno, hay bebés que han mamado la muerte de seres queridos a través de la madre, mamás que acaban de tener a sus bebés se murieron sus padres, padres que acaban de tener a sus bebés se murieron sus padres, sus abuelos. Entonces, sí, es una cuestión bastante triste en ese sentido, que se acerca y se expande a través del duelo. Este, esto es importante recordar que para ambos casos, tanto para el duelo como para la melancolía, siempre hay una pérdida de objeto, pero la forma en la que enfrentamos esta pérdida, como ya lo comenté, es completamente distinta. Estaba pensando esta pérdida del duelo, que la podemos pensar también el duelo y la melancolía, la podemos pensar, por ejemplo, en las relaciones tóxicas y que ahora se han generado muchísimas relaciones tóxicas. Si bien siempre es la pérdida de un objeto, tanto para el duelo como la melancolía, aunque en la melancolía no se sabe qué se perdió de ese objeto porque tiene que ver con una cuestión inconsciente y que remueve, ¿no? Toda la historia del sujeto,
que también lo pasa en el duelo, pero pasa a nivel consciente. Estaba pensando, por ejemplo, en las relaciones tóxicas, estas relaciones en donde vamos a ver amor y odio. Entonces hay muchísimo amor y hay muchísimo odio. Entonces de repente estamos felices y podemos funcionar y te amo y me muero por ti. Y a los 3 días viene una pelea garrafal y entonces nos decimos las peores cosas del mundo. Esto que los chavos ahora llaman las relaciones tóxicas tiene que ver un poco con esta cuestión de la ambivalencia con el objeto. Siempre que perdemos un objeto es ambivalente. Es decir, es un objeto amado, pero también es un objeto odiado. Es un objeto amado, pero también es el objeto que más nos puede hacer sufrir. Pregunta, sí está bien no desesperarse, pero ¿qué se hace en estos episodios? ¿Cómo controlar ese dolor o sentimiento vacío que dijo? ¿Puedes hablar un poco más de eso, Allende? O sea, el dolor va a estar, no va a desaparecer. Hay que aprender a vivir con él en el proceso del duelo. Y los sentimientos de vacío hay que aprender a vivir con ellos en el proceso del duelo. Lo que es importante es que sí entiendan que esto no va a estar ahí toda la vida, que hay un proceso en el cual en tanto vamos a quitar esa energía, va a solucionarse el asunto. Buenas noches, saludos, Marcela Ángeles Méndez. Buenas noches, Marcela Maribel Esperón Pinto. La pérdida del objeto en la melancolía, ¿dónde está el goce? Tiene que ver, Maribel, efectivamente. Hola, Maribel, miren, desde Uruguay. Te mando un beso, Maribel. La pérdida del objeto tiene que ver con el goce, pero una cosa es el goce que tiene que ver con la palabra, con el lenguaje, y otra cosa es el goce que tiene que ver con un encuentro con la repetición y la pulsión de muerte. Entonces estamos hablando de dos dimensiones. Por eso les hablaba que en el duelo va a ser consciente y hay que vivirlo, no hay forma de evitarlo. Hay que aprender a hacer algo con eso, hay que aprender a convivir con ese dolor y el tiempo cada vez lo va a alejar más. Es el tiempo, ¿no? No hay de otra, es el tiempo. Y para cada sujeto el tiempo será distinto. En el caso de la melancolía no es el tiempo, ese es el problema. Entonces cuando pierdes un ser querido no hay forma de evitar el duelo, no hay forma de evitar el dolor, no hay forma de evitar el sufrimiento. Sí, está usted diciendo que no hay que desesperarse, pero lo que le cuesta a las personas es enfrentarse a ese momento. ¿Cómo se aprende? ¿O qué se recomienda hacer? Mira, lo que nosotros hacemos en el espacio analítico es acompañarlos. O sea, tú no puedes llegar y decirle a alguien, les voy a poner un ejemplo, tienen una amiga muy querida y se le muere el marido. Está pasando muchísimo. Y entonces cuando ustedes vayan a ver a su amiga en el proceso del duelo, la amiga les va a decir, lárgate, no te necesito, las voy a ofender como nunca, puede pasar, ¿no? En este enojo del dolor. Y ustedes tienen que seguir ahí. Es decir, no puedes decirle no lo sientas, porque es absurdo, porque no lo va a sentir si hay una pérdida que se está viviendo. No puedes decirle, tú puedes, tú sigue adelante, tú puedes con la vida. No toma sentido para el sujeto que está viviendo el duelo. Tiene que vivir el duelo. Hay que vivir la pérdida, no queda de otra. Y el tiempo va alejando mucho más el encuentro tan directo con ese objeto que ya fue perdido. Y van a pasar obviamente por procesos en donde van a estar muy enojados por esta relación ambivalente con el objeto, porque se fue, porque me dejó, porque me hace esto, o porque me hicieron esto, o porque me sacaron del trabajo, o no es posible que estábamos tan bien y ahora no estamos bien, o mis hijos antes eran muy tranquilos y ahora están terribles en la casa y no sé cómo controlarlos, ahora ya no me hacen caso, ahora se la pasan encerrados. Bueno, forma parte de todos estos procesos. Y hay que, por ejemplo, cuando estamos hablando de padres con hijos, hay que acercarnos a hablar de todo esto.
y qué es lo que les está generando estas pérdidas y cómo se sienten y qué es lo que está pasando. Un poco tendría que ver con, desde el psicoanálisis, con ir asumiendo la falta, tiene que ver con el orden de la falta, con la castración. Entonces no hay recetas, hay que vivir el duelo. O sea, yo sé que es muy angustiante y lo que menos quieres es sentir ese vacío y esa angustia. Pero es lógico que la vivas porque estás doliéndote de lo que estás perdiendo. Que siempre tiene que ver con el objeto de amor, aunque abstractamente parezca que no. Ahora les voy a decir una cosa todavía un poco más complicada. Cuando nosotros elegimos objetos, no los elegimos azarosamente ni aleatoriamente. Uno elige objetos porque inconscientemente algo ahí se deposita en relación a lo que yo me identifico con eso. Es decir, si yo les pongo a los hombres 10 mujeres, no se van a enamorar de todas. Va a haber con alguna que se hace un enganche y que remite a uno mismo. Y lo mismo pasa con las mujeres con los hombres, o con los hombres con los hombres, o con las mujeres con las mujeres. Entonces, cuando uno pierde a un ser querido, en el caso de ser un objeto de pareja, o de amante, o de novia, o de novio, como ustedes lo quieran decir, o de amigobio, o amigo con derechos, o todos estos conceptos que usan ahora los chavos. Cuando yo lo pierdo porque se muere, porque me deja, porque me es infiel, porque ya no me mira como antes, no solo es perderlo a él, sino también en lo que uno se reajusta tiene que ver con las propias pérdidas que uno ha tenido a lo largo de la vida que son constitutivas. Por ejemplo, cuando el bebé nace, la primera pérdida tiene que ver con el nacimiento. O sea, salir de un espacio a donde estaba protegido dentro de el vientre materno y sale a un ambiente inhóspito, en donde a veces le dan nalgadas, lo agarran de los pies, le dan trabajo cardiorrespiratorio o le ponen una camarita de oxígeno, empieza a sentir frío y calor, ¿no? Hay un cambio de temperatura. Eso es una pérdida y es una pérdida necesaria y es constitutiva. También después vamos a ver que el niño empieza con la cuestión del amamantamiento, o sea, con mamila o con la teta de la madre. Y ese es un momento, ¿no? En la estructuración psíquica del niño en donde también va a haber pérdidas, es decir, cuando está con la mamá está súper rico, pero de repente, si lo acuestas en la cuna y no logró dormir, se empieza a llorar y entonces eso que estaba acá calientito se pierde. Cuando el niño va creciendo, todo lo que tiene que ver con aprender a ir al baño, todo lo del control de esfínteres, también tiene sus procesos de pérdida. Aprender a hacer en la nica o en el excusado. Y vemos a los chiquitos que no se quieren sentar en el excusado, que es horrible, que se van a la esquinita y se esconden para poder hacer del baño, que se sienten súper agraviados porque los quieren forzar a llevar al baño, además las mamás o los papás se enojan porque no está entendiendo que ya tiene que ir al baño y que tiene Todo eso son pérdidas. O sea, los sujetos nos vamos constituyendo a través de separaciones, diferenciaciones, pérdidas a lo largo de nuestra vida. Y son encuentros y desencuentros con el objeto, son encuentros con un objeto que después se pierde y se presenta de otra forma, y se pierde y se presenta de otra forma, se pierde y se presenta de otra forma. Cuando nosotros entonces perdemos algo que tiene que ver en el orden de la realidad, esa pérdida allá afuera va a remover las pérdidas adentro. Y aunque sabemos, por ejemplo, seguramente estás perdida, espacios escolares, amigos, etcétera, en los niños, ¿cómo se maneja? Más que en el espacio analítico como adultos acompañantes. Estás perdida, estás perdidas, espacios escolares, amigos, en los niños, ¿cómo se maneja? Más que en el espacio analítico como adultos acompañantes. Hay que poner, Elisa, hay que hablar con los niños, hay que elaborar con los niños lo que está pasando. Por ejemplo, es frecuente ahorita de repente que
que los que son pequeñitos que tienen que entrar a la computadora para conectarse a la clase no hacen caso, las maestras están desesperadas porque los niños se distraen, porque no se sientan, porque a veces no hay un acompañante para que estén dentro de la escuela y los niños se sienten frustrados, no están entendiendo, con las cámaras se sienten muy vigilados, al estar siendo muy vigilados, no preguntan, no dicen, no entendí, profesora, entonces de repente pasan a la clase 2, a la 3 o a los capítulos 1, 2 y 3 y no entendieron desde el primero y no lo quieren decir porque sienten que todos lo están mirando y si sus compañeros no preguntan que no entendieron, ¿cómo van a preguntar ellos que no entendieron? Bueno, hay complicaciones así de este tipo, muchísimas. Tener que estar en la cámara todo el tiempo, eso implica pérdidas para ellos. O sea, además de que no van a la escuela, no se contactan con otros niños, tienen que aprender algo que para ellos no tiene mucho sentido. Y las maestras y los maestros están desesperados. Y los papás, ¿no? Llegan a contratar a gente para que algún acompañante esté ahí, justo porque tienen que trabajar, justo para que el niño pueda ir procesando lo que se le va dando de conocimiento en la transmisión escolar. Y los niños no entienden qué pasa. Y hay que hablar con los niños. Y tienen que hablar los niños de lo que pasa. Porque lo que no se habla, se ponen síntomas. Lo que no se habla, se pone en malestar. Lo que no se habla, se pone en enojo. Entonces hay que ir hablando de qué está pasando, acercarse, que puedan ir diciendo cómo se van sintiendo con la escuela, cómo se van sintiendo de no ver. Hay niños que llevan un año sin ver a otros niños, por ejemplo. Y los niños, la memoria es mucho más corta, ¿no? Y se les olvida qué es eso. Y se les olvida cómo relacionarse. Entonces hay que estar hablando de eso, hay que buscar que los niños se contacten con otros niños, con familias que saben que se están cuidando y entonces tratar de hacer reuniones una vez a la semana para que se contacten con otros niños. Hay que hablar de todo esto. Me parece que son tantos casos y tantos ejemplos, pero lo que el niño tiene que hacer es hablar, porque lo que no se habla sale como síntomas en el cuerpo. Entonces, niños que ya tenían un buen control de esfínteres, ahora lo están perdiendo. Niños que ya tenían ciertos hábitos al interior de la casa, ahora lo están perdiendo. Niños que eran mucho más sonrientes, ahora lo están perdiendo. Entonces, esos son síntomas que nos están hablando de que algo ahí se está expresando en este niño y que hay que jalarlo hacia la palabra. Si no se jala hacia la palabra, bueno, ¿no? Se queda ahí detenido en el cuerpo con una serie de manifestaciones que vamos viendo al interior de las casas, desesperados, enojados, violentados, y todos los síntomas de los que podamos ir comentando y que me puedan ir comentando para que los podamos ir como pensando entre todos. No sé si un poco respondí con esa parte, ¿no? Que creo que sí es. O Laurita que menciona lo de las pérdidas y lo que remueve el pasado, por así decirlo, ¿qué pasa con aquellas personas que evaden el duelo o la pérdida suplantando al objeto de manera inmediata? Un objeto sería pareja tras pareja. Eso tiene que ver justamente con la manía y tiene que ver con una posición muy narcisista. Es decir, antes que elaborar, antes que reconocer la pérdida, antes que reconocer al otro, lo que hago es tapar rápidamente con otro objeto para no enfrentarme con el dolor que a mí me genera. Y bueno, ¿no? Se habla que un clavo saca otro clavo, eso es una fantasía, ¿no? Hay que vivir la pérdida para poder esa energía quitarla de ese objeto y poder ponerla en otro objeto. Entonces hay una cuestión como maníaca, compulsiva, que tiene que ver con la repetición, ¿no? Inmediata de tratar de tapar eso por lo cual no me quiero enfrentar y hay que enfrentarlo. Entonces me preguntan, ¿qué hay que hacer con los niños? Hay que elaborarlo, hay que hablarlo, hay que ponerlo en palabras. Lo que no se pone en palabras sale y puede salir de muchas formas. Entonces hay que tener más que angustia porque los niños no están aprendiendo todos los programas académicos, porque no están poniendo la atención que tienen que poner. Eso a mí no me preocupa. O sea, la capacidad de aprendizaje y de recuperar se va a tener. Nadie se va a morir por eso. Pero lo que sí es un foco rojo
es que se tiene que hablar de lo que está pasando con los niños. Niños que antes participaban y eran extrovertidos, ahora se quedan callados. Los mejores alumnos en las escuelas ahora resulta que están reprobando y otros se aprovechan de eso y entonces piden citas y que están perdidos y en duelo y entonces las maestras, ¿no? Están enloquecidas porque los que iban súper bien, que no se les pone atención, ahora están reprobando. Y los que siempre reprobaron utilizan de pretexto la pandemia para decir que no pueden con la escuela y entonces hay que facilitarlos y pasarlos, por ejemplo, ¿no? Y vemos, bueno, muchísimas cuestiones que se están jugando ahí en las escuelas y vemos también muchísimas cuestiones que se están jugando al interior de las casas, ¿no? Que también los papás no saben qué hacer y lo que hay que hacer es dejar de presionar con la cuestión de la escuela y acercarse a hablar más, a que nombren lo que está pasando. O sea, hay una ansiedad por los padres de que no están funcionando como papás, no son maestros. Y los maestros están haciendo lo más que pueden para tratar de implementar las clases virtuales. Es un estado de excepción, recuérdenlo. Estamos viviendo un acontecimiento que nunca habíamos vivido. No es una revolución, ¿no? No es una guerra, pero es una especie de acontecimiento parecido, en el sentido de que no sabemos por dónde movernos porque era algo desconocido, desconocido y terrorífico además. Y entonces, que los chavos vayan perfecto en la escuela es lo de menos ahorita. Que las maestras sean las maestras perfectas es lo de menos ahorita. Ahorita hay que estar apalabrando, hablando de todo lo que pasa. Y eso va a dar una experiencia mucho mayor de aprendizaje y de posibilidad de entendimiento para cada sujeto de lo que le está pasando, que estar ansiosos por la parte de las escuelas, por parte de los padres y por parte de las instituciones. Y entonces como esta necesidad impulsiva y compulsiva de cubrir todos los espacios como si fueran normales como antes, no, no son normales como antes. Hay una excepción y tenemos que entenderla como tal y esperemos podamos salir lo más pronto de esto para poder aprender a reinsertarnos y a funcionar como lo hacíamos antes. Porque ahora la gente, ¿no? Y que de repente se entiende como tristeza y que me parece que tiene que ver con el duelo y con estas pérdidas en donde la gente tiene mucho miedo de reinsertarse de una forma como lo hacía antes. Muchos adolescentes se están enfocando en los videojuegos, como abordamos esto, los limitamos o los permitimos. Híjole, ¿no? Yo lo que trabajo con los niños, con los padres, con niños y adolescentes con los que yo trabajo es, sí pueden acceder, ¿no? A los aparatos tecnológicos, pero de forma limitada. O sea, sí. Es decir, los niños tienen que tener, y los adolescentes tienen que tener muchas actividades a lo largo del día. Y no necesariamente tienen que ser los aparatos tecnológicos. Entonces, no sé, se pueden jugar juegos de mesa, pueden jugar mímica, pueden poner música y bailar, pueden ver películas, pueden leer, ¿no? Cuentos que ya se pueden bajar de internet gratuitos para niños de las diferentes edades, para los adolescentes. Entonces sí, no puedes quitar los medios tecnológicos, ¿no? Del juego, pero sí limitarlos. Sí limitarlos porque los chavos están perdidos ahí, pero tampoco se los puedes quitar porque es la forma en la que se contactan con nosotros. En una plática con un grupo de primero de secundaria comentaron que no estaban viviendo su transición de pubertad a adolescencia y que la poca privacidad o individualidad que tenían en la escuela se perdió porque los padres están encima de ellos. No localizan con sus pares, ni siquiera pueden ser rebeldes. Fue muy fuerte oírlos. Y por eso decía Magda que justo no puedes limitarle los aparatos tecnológicos porque es por medio de lo cual se contactan con los otros. Ahora un chavo de prepa y secundaria es muy difícil controlarle los aparatos tecnológicos, pero también los chavos de secundaria y prepa se meten a jugar en redes, ¿no? Juegos, y está bien que se contacten, pero no pueden estar las 24 horas del día con los aparatos. Y con los niños más pequeños hay que tener un control sobre eso. O sea, sí puedes jugar, pero primero tienes que hacer ciertas tareas, tenemos que hacer ciertas actividades, hay que hacer ciertas cosas antes de acceder, ¿no? A los aparatos tecnológicos.
Y los chavitos siempre se han contactado con otros chavitos a través de lo presencial y a través de lo virtual, pero no siempre estaban 24 horas del día contactándose con los aparatos tecnológicos, entonces no tienen por qué hacerlo ahora. Entonces me parece que los padres, más que entrar al quite de estar desesperados que sus hijos no aprenden, hay que entrar al quite justo para esto. Es decir, para generar actividades, para generar una dinámica diferente, porque si no, pues la cosa no marcha. Y vamos para 2 años que los chavos, o sea, vamos para 2 años, y van a ser para diciembre, van a ser casi 2 años, o sea, 4 ciclos escolares o 4 semestres o como le quieran llamar, que los chavos no van a estar en las escuelas, ni los niños. Es una cuestión terrible. Y entonces me parece que hay ahí justo este punto central. Un poco quería regresar a esta parte que les estaba comentando hace rato sobre que finalmente es importante ir pensando y elaborando un poco en nosotros mismos cómo estas pérdidas a veces se hacen mucho más grandes y nos agobian. No me refiero a la pérdida de los seres queridos, pero sí a estos objetos de amor que en abstracto podemos pensarlo como pérdidas materiales, pérdida de estilos de vida, pérdida de las relaciones con los otros, pérdida de tenerme que cambiar de una casa a otra porque ya no me alcanza para pagar la que tenía antes, pérdida del trabajo, todas estas pérdidas, todos estos duelos, estas pérdidas de objeto que se están viviendo, que a veces se hacen mucho más grandes de lo que son porque nos remiten a nuestras propias pérdidas inconscientes. Y eso tienen que tenerlo presente. Y entonces, ¿cómo pierdo algo y ya siento desfallecer y que ya no voy a servir para nada y que para qué me muevo? Pero no tanto por la pérdida del objeto abstracto, material o de estilos de vida o de perder una nacionalidad o de cambiarme de país o lo que sea, o de tenerme que regresar del extranjero a México por la pandemia y entonces mis estudios que yo pensaba estudiar allá ya se hicieron insostenibles y me tuve que regresar o que me tengo que regresar porque se murió algún familiar mío, etcétera, que hay mil acontecimientos al respecto. Estas pérdidas están ligadas siempre con pérdidas anteriores. Entonces es importante que lo contemplen y pensar a qué me está remitiendo. ¿Qué hacer con un niño de 3 años que está aislado y no ha podido ir a la escuela y le cuesta mucho trabajo para hablar, ya que vive con sus padres y con su hermano de 11 años? No habla lo suficiente para su edad. Félix, era lo que yo recomendaba. Yo lo que le recomiendo a los padres de mis pacientes chiquititos y de todas las edades, pero bueno, ya en la secundaria los chavos se mueven más libremente y pueden organizarse con sus propios compañeros y verse en algún momento, aunque estemos dentro de la pandemia, con todas las protecciones necesarias para seguirla, es que los padres busquen por lo menos una vez a la semana que su hijo se reúna con uno o dos niños más en alguna casa. A lo mejor puede ser en la casa de ustedes o en la casa de los que tengan niños chiquitos, una semana, la siguiente semana en otra casa, la siguiente semana en otra casa y ponerse de acuerdo entre las madres o entre los padres, quien esté a cargo de los pequeños, para que los niños tengan un espacio de esparcimiento con los cuales puedan interactuar, hablar con otros niños de su edad. Un año más, un año menos, 2 años más, 2 años menos. Y obviamente bajo el cuidado de algún adulto que esté ahí, porque bueno, la gente tiene que trabajar, ¿no? Y no puede hacerlo todas las tardes, pero sí buscar esos espacios en los, donde los niños se relacionen con otros niños. Acá en Puebla se da en muchos espacios en donde contrataron una maestra o una psicóloga y entonces en las tardes algunos grupos de mamás llevan a sus hijos, que saben que se están cuidando, que no ha habido contagios de COVID y llevan a los niños para que en las tardes estén en el encuentro con otros niños. Algunas lo hacen en la mañana y han sacado a sus hijos de las escuelas regulares y meten a alguna maestra para que vaya llevando a los niños, preocupadas por la parte del aprendizaje y que no se pierdan en todo el conocimiento y las necesidades de apropiarse de toda la transmisión imperante escolar. Pero a mí me parece que lo que es importante no es eso ahorita, es que los niños tengan encuentros con otros niños, no solo a través de la tecnología de forma virtual, sino de forma presencial. Es fundamental.
Bueno, eso, y yo agregaría que hay que jugar con los niños. Ellos se expresan también en el juego y me parece que nosotros podemos jugar con ellos. Salir a caminar, tener proyectos juntos. Por ejemplo, a mí me encanta trabajar ahora en el jardín con mi hijo de 11 años. Sí, y salir a andar en bicicleta, que pueden hacerlo, ¿no? Con cubrebocas y salir a caminar. Algunas personas no podrán en la calle porque no es seguro, pero podrán ir a algún jardín, a algún parque. Y me parece que al aire libre se pueden hacer muchas actividades o salir a algunos fraccionamientos o algunas zonas tienen a dónde ir a jugar básquet o fútbol y salir. Ahora, sé que muchos papás trabajan todo el día y que es difícil, por eso yo proponía la cuestión de, sí, los espacios que tengan los padres para la convivencia y apalabrar todo esto con los hijos, pero también buscar otros espacios en donde los niños puedan reencontrarse con otros niños. O sea, la relación entre niños, también el Areli o la Areli, también, claro, las artes, ¿no? Un poco ya hablé de la música, de leer, pero sí, me parece que hay que jugarle, que los niños estén dibujando, que los niños estén construyendo con materiales. Pero la presencia de un niño no la va a suplir la mamá. Ya sé que las mamás y los papás nos sentimos súper omnipotentes y vamos a cubrir todo lo que a los niños les falta. Y no es cierto, los niños tienen que convivir con sus coetarios, con los niños de su misma edad. Porque hay una comunicación que no se da con los padres. Y porque además los niños encerrados en la casa con los padres tienen que aprender a separarse de los padres para estar con sus pares. Entonces, los papás no somos lo suficiente para suplir esas partes. Esa parte también me preocupa de la que hablábamos. Es decir, si los padres sentimos que vamos a llenar todos esos vacíos en los hijos, lo que vamos a generar justamente, ¿no? Es como dejar a los hijos pegados a nosotros. Y los hijos tienen que crecer con sus pares, no con los papás. Tienen que aprender a ser fuertes para convivir con otros niños, aprender a funcionar con otros niños, aprender a hacer lazo con otros niños, no con nosotros, no con los adultos. Entonces sí es importante abrirles ese espacio. Y creo que lo que me estaban preguntando sobre las dificultades en el lenguaje tiene que ver en parte con eso. Es decir, en cuanto los niños empiezan a convivir con otros niños, ¿no? Se desata muchísimo en el lenguaje. Entonces, por ahí creo que es importante. Y bueno, y los niños que están metidos en arte, música, eso es una forma de sublimar maravillosa todo lo que tiene que ver, ¿no? Con la violencia, con la pulsión de muerte, y me parece que también es un elemento bastante importante que comentaba Areli, ¿no? A propósito del arte, a propósito de leer, también de dibujar, que creo que son puntos fundamentales como para pensar. Ahora, no todos los niños se han acercado al arte, pero pues es un buen elemento para empezar a buscar todo lo que tiene que ver con rompecabezas, por ejemplo, ¿no? Hay muchos juegos bastante pedagógicos que les sirven mucho más a los niños que la ansiedad de los padres de que aprendan las tablas o que estén poniendo atención como si tuvieran 40 años a la computadora y además generando una mala relación con los padres. Todo eso genera duelos. O sea, los niños están perdiendo la vida que tenían derecho a vivir. Eso es un duelo. Los adultos están perdiendo la vida que tenían derecho a vivir. Ese es otro duelo. Los jóvenes están perdiendo la vida que tenían derecho a vivir. Ese es otro duelo. Y entonces, bajo estas condiciones que nos acontecen, pues estamos viviendo duelo. Pero hay de duelos a duelos, ¿no? Saludos, Natasha. Soy maestra con adolescentes y lo que escucho contribuye a mi labor. Gracias por tus palabras. Hola, Reina. Qué bueno. Espero que sí les sirva un poco y que las maestras dejen de estar tan angustiadas, a pesar de que yo sé que las instituciones y los directivos las presionan muchísimo para cumplir con la currícula. Hay que relajarse. Hay que relajarse porque está siendo muy difícil, ¿no? Está siendo muy difícil el aprendizaje y se sienten súper castradas y castrados los profesores porque los chavos no ponen atención,
porque no sirven los elementos, porque los padres demandan y demandan que no es suficiente, que no está bien cómo están dando las clases, que los niños no entienden, que porque no ponen figuras, porque no mandan esto, porque no les dicen así, porque no aparecen en la cámara, porque sí aparecen en la cámara, porque... Y entonces, estos papás a su vez presionan a las instituciones y a los directivos y los directivos a ustedes. Entonces se hace un ciclo que es terrible y nefasto. Y entonces viven en una situación de estrés todos. Y me parece que hay que relajarse. Yo siempre les digo, pero parece un comentario bastante asno de mi parte. Yo no me acuerdo nada de lo que aprendí en primaria, por ejemplo. Tampoco me acuerdo de lo que aprendí en secundaria, muy poco. Y en prepa un poco más. Entonces no pasa nada, no pasa nada. O sea, ese no es, o sea, sí es importante, pero no es el centro de la vida. Es como querer hacer como que no está pasando la pandemia y hacer como que podemos hacer una vida lo más regular que se puede. No, sí está pasando, ya hay que hablarlo y hay que buscar estrategias y formas en donde sea lo menos displacentero posible. Y claro, los niños tienen que entrar a la escuela, pero tampoco pueden chutarse 8 horas frente a la computadora. Los maestros están agotados de estar frente a la computadora. Tengo muchísimos maestros en consulta que ya quieren salirse de la institución en donde trabajan, porque sienten que no hacen nada, que se sienten fallados. Entonces, saber cómo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un tema que me parece que es central. Daniel, quería pasarles un video, no sé si se pueda. Dice si me escuché. Ay, sí me escuchas. ¿Se puede compartir un video? ¿Me lo puedes mandar por WhatsApp y lo subo ahorita? No sé si de él, no se puede, yo no lo puedo compartir entonces. No sé si en la parte de abajo te diga share. Sí. Entonces sí. Nada más que si tiene copyright, a ver si no nos bota el live. Ah, entonces no. Pues si quieres un pedacito, un fragmento no completo, pues justamente para que no bote el live. No es un video muy grande. Ok, mira, ya me está abriendo. Ok. Es un video cortito, pero creo que nos va a servir. Lo traía preparado para acá. Se me olvidó comentarte. No te preocupes, sí, sí, vamos a ponerlo. Deme 2 segundos. Y bueno, pues aprovechar también para agradecer a toda la gente que está comentando. Veo que mucha gente está muy activa de diferentes partes de México y otros países. Entonces, que no olviden comentarnos aquí en la área de chat desde dónde nos están viendo, ¿no? También es interesante de pronto ver hasta dónde llega la transmisión. Ah, no, no lo abre, fíjate. ¿Sí se deja? No, solo abre otro, sino el que necesito. No, aparece en oscuro. Bueno, ni modo. Si tienes por ahí el link, ahorita lo abro desde acá. Ok, déjame ver si te lo, porque es un video muy lindo. Saludos desde Tijuana, Karen Naranjo. Hola, Karen. Saludos, Natasha y Dani. Mariana Mendoza. Hola, Mariana. Hola, Mariana. No sabía que iba a estar aquí, Mariana. Es que está bien lindo ese video. Creo que... A ver si te lo puedo enviar, Daniel. Déjame. Ok, te voy poniendo aquí otros saludos que te están mandando. Mira, Me vas diciendo. Verónica, saludos desde Querétaro. En lo que me lo vas enviando, te voy leyendo tus saludos. Sí. Un abrazo fuerte desde Quito, Ecuador. Gracias, Gaby. Ay. Excelente, me ayuda mucho todo lo que comentas. Saludos desde el Perú. Úrsula, Hola, gracias, Úrsula. Úrsula, desde Perú.
Por aquí hay otra pregunta para ti, mira. No se puede. Ya, no importa. Es complicado sostener a los hijos en casa cuando las circunstancias de la pandemia nos llevan a vivir pérdidas continuas de diferentes tipos y llegar a ser desbordantes para nosotros como papás. Mantenerse en calma. Un abrazo, Natasha. Hola, Jessica Luna, ¿cómo estás? A ver, me parece que los hijos tienen que aprender que los padres, o sea, no pueden ocultar lo que está pasando, que los padres se duelen y que hay que dolerse y hablar de eso que se está doliendo. O sea, la mamá no puede llegar como si no pasó nada cuando se le acaba de morir el padre de COVID. Y el padre no puede llegar como si no pasó nada y entonces hay que estar con una sonrisa. No. O sea, a los niños no los daña saber que los padres están sufriendo, pero hay que hablarlo. Hay que ayudar a que lo vayan elaborando. Porque los niños muchas veces tienen un radar particular en donde pescan lo que está pasando aunque no se diga. Y las interpretaciones que ellos pueden hacer de eso que está pasando pueden ser completamente contrarias a lo que realmente está pasando. Entonces los niños pueden decir, mis papás no nos quieren, mis papás están enojados con nosotros, cometí algún error, no soy lo suficiente, estoy fallando, y ese es un problema. O sea, los padres tienen que mostrarse con sus propios agujeros, los padres tienen que mostrarse con su vulnerabilidad para que los hijos puedan duelarse también y puedan asumir su duelo y puedan asumir sus pérdidas. Esta idea de que los padres tienen que ser perfectos, ¿no? Como unos grandes falos y tótems, es una fantasía. O sea, a mí me parece, Celia, saludos desde Tlaxcala. Hola Celia Ramos. Es una charla muy amena, muchas gracias por responder uno a uno. De nada, Celia, es un placer estar. Puedes enviar el link también y lo podemos ver después. Sí, Are, yo creo que tú ya hasta lo viste, es un videíto que hice hace mucho tiempo sobre el duelo, pero que es como muy pertinente para entender paso a pasito qué pasa con uno. Pero sí, te lo hago llegar. Ana de la Torre. Natasha, si estamos en Guadalajara, ¿cómo puedo compartir esta publicación en WhatsApp? Hemos sufrido pérdidas y entre ellas la hermana de Jorge y quisiera compartírselo a mi suegra. Vamos a ver cómo se los puedo mandar, porque ahorita traté de mandarlo por WhatsApp y no pude, y traté de conectarlo acá, tampoco puedo, pero a lo mejor déjame buscar la forma o se lo hago llegar a Daniel y Daniel ya que lo expanda o lo comparta. ¿Les parece? Saludos desde Jutepec, Morelos. Ah, mira, Cuernavaca. Hasta allá nos fuimos. Hola, doctora Natasha y Daniel. Está súper el tema. Saludos, saludos, Elena. ¿Cómo estás? Eli Morales, a mí también me interesaría ver el video, por favor. Sí, sí, se los hacemos llegar. Vamos a ver. Es un video muy sencillito, ¿eh? No crean que es, pero sí te permite como pensar algunas cosas y pensar cómo ahora justo a partir de me salí de la tristeza porque me parece que frente a esta situación que estamos viviendo, la tristeza no nos da elementos suficientes para pensar lo que está pasando. Creo que sí hay que pensarla desde el duelo y entonces lo que les iba a comentar es que además ahora con todas estas pérdidas y estas cuestiones que nos vienen naturales, si podemos decir naturales, en donde somos impotentes para controlar lo que está pasando a nuestro alrededor, se van a desatar toda una serie de manifestaciones y de trastornos y de síntomas que con todas estas circunstancias se van a ir potencializando. Por ejemplo, la cuestión de adicciones, la cuestión del cutting, la cuestión de las crisis de angustia, ¿no? Las crisis de ansiedad. O sea, ahora las vemos mucho más desatadas por el contexto, porque finalmente si todos estos trastornos que tienen que ver con la clínica de lo extremo, adicciones, anorexias, bulimias, vigorexias, ortorexias, obesidades mórbidas, el cutting, ¿no? Todos los estragos que genera el bullying, los reincidentes intentos de suicidio, todas estas manifestaciones que trabajamos desde la clínica de lo extremo, las vamos a verse potencializadas.
porque es un golpe narcisístico muy fuerte para los chavos. Entonces, si de por sí había ahí algunas dificultades al respecto de la cuestión de la imposibilidad de elaborar pérdidas, duelos, de apalabrar, de hacer lazo, de relacionarse, y lo tapábamos o lo sosteníamos a través de estas lesiones que nos hacemos en el cuerpo, la violencia contra el otro o las relaciones patológicas, bueno, todo esto lo hemos visto potencializarse. O sea, no solo la cuestión de la melancolía, ¿no? Que podían sostenerse porque no se había presentado un duelo, o la cuestión de los duelos, sino además toda esta serie de fenómenos, ¿no? Psíquicos con los cuales nos estamos enfrentando. O sea, los analizantes que nos llegan ahora, muchos, no todos, evidentemente, pero muchos, híjole, ¿no? Llegan con una serie de manifestaciones súper dolorosas. O sea, a mí me llegan chavos que no paran de llorar todos los días, chavos que se quieren morir, chavos que empezaron con adicciones, chavos con cutting brutal, ¿no? No ordenado y bonito como cuando te lo mandan, sino cutting severo, desesperados, como que no le encuentran sentido a la vida, y para qué con todo esto, que a veces no pueden ni relacionarlo que tiene que ver con el encierro y con la pandemia. Entonces, todas estas manifestaciones pues se están potencializando. Los chavos de la universidad, ¿no? Y de maestrías y de doctorados están desesperados y son gente que supuestamente, ¿no? Pues tendrían que tener mucho más claro este fenómeno social. Están desesperados, ¿no? Con las clases virtuales y ya no puede. O sea, imagínense. Entonces los profesores hacemos tejimaneje para que las clases sean suficientes en algunas universidades, aparte de la evaluación que te hacen como profesor, ¿no? Ahora ya metieron a los estudiantes para que hagan evaluaciones de cómo son las clases, entonces ya no saben cómo meter cosas para que los chavos encuentren a un sentido de ir y tomar las clases virtuales. Muchos chavos se han dado de baja en las universidades, muchos se han dado de baja en las maestrías. Ha habido cambios fuertísimos de tener una maestría presencial y que se convierte en virtual, y entonces ya es una maestría que ya no tiene chiste, que ya no les gusta, que ya no es lo mismo, que ya no se aprende. Entonces, bueno, hay muchísimas crisis, las vemos en todos los niveles. Y bueno, ahora imagínense, estamos hablando de adultos, de algunos que tienen la edad de adultos, pero tampoco son tan adultos. Y también pensémoslo en los niños. O sea, es una cuestión fuertísima. Y otra cosa que es importante pensar también es que todo el tiempo estamos hablando de muerte. O sea, aunque los padres no lo digan, está el miedo a si se mueren mis papás o si nosotros no podemos con el COVID, o cómo le vamos a hacer para pagar el hospital, o no hay hospitales. Yo he tenido pacientes que se les mueren los papás y los abuelos en el carro porque no los reciben en hospitales y que tienen que darles respiración de boca a boca, ¿no? Y tratar de revivir los ¿cómo se llama? Bueno, cardíacamente en el carro, y se van poniendo morados hasta el último suspiro. Y los hijos desesperados por encontrar un hospital y no los reciben. Y he tenido también muchísimos pacientes que han perdido familiares porque no tenían COVID, pero llegaron al hospital y se contagiaron de COVID y se murieron. He tenido pacientes míos que han muerto de COVID. He tenido 8 pacientes o 10 pacientes con COVID en consulta. O sea, la cosa está terrible. Y la gente piensa que esto ya se acabó y no se ha acabado, ¿no? O sea, esto sigue y sigue y sigue y sigue. Y mientras no estemos todos vacunados, y mientras no estén todos los profesores vacunados, pues la gente no va a regresar a las escuelas. Entonces tenemos que ir pensando en estrategias y formas de cómo habitar este mundo. Joanne, no sé si lo pronuncié bien. Saludos, muy interesante todo lo que ha dicho. Saludos, Joanne, qué gusto. Entonces, bueno, sí me gustaría que ustedes compartieran lo que piensan de todo esto, cómo han sido sus vivencias, cómo las han enfrentado. Creo que sería muy interesante irlo pensando.
Y otro tema que estaba pensando que es importante y que genera mucha angustia más que tristeza, que me parece que lo que se está poniendo en juego es la angustia, el duelo y la melancolía, más que la tristeza, es esta angustia constante de que no sabes para dónde va a llegar esto y que no sabes si te va a tocar a ti o no te va a tocar, o le va a tocar a alguien cercano a ti. Y entonces todo el tiempo estamos angustiados. Karina Springa, saludos desde Tijuana. La verdad me da mucha tristeza a los niños de 1 a 3 años que no tienen ni un solo amiguito. Muchos niños ya de por sí batallaban para ser amigos y me preocupa un poco los efectos de la pandemia para que muchos de estos niños puedan hacer lazo después. O incluso los padres sobreprotectores que temen por su propia salud y la de sus hijos. Siento que la pandemia va a ocasionar mucha desconfianza de unos a otros. Sí, así es, Karina. Por eso es importante que busquemos redes. O sea, ahorita hay que buscar redes. Es decir, que las mamás y los papás se relacionen con ciertas familias que saben que se cuidan y que tengan interacción. Por ejemplo, nosotros la tenemos más fácil por ser países poscolonializados, ¿no? Esa es nuestra herencia colonial, tiene sus ventajas y sus desventajas. Si vivieran en Alemania o vivieran en Francia o vivieran en Portugal o en Italia, no pueden reunirse más de 2 familias y menos de 6 personas. Esto es, solo puedes reunirte con una familia que tú conoces, no con más, y hay una multa creo que de 200 o 300 euros. En México lo podemos hacer y el cuidado lo tenemos que tener nosotros, porque aquí no se da esta vigilancia ni la exigencia del cubrebocas, ni hay toque de queda, ni la cuestión de que no pueda salir a la calle. La gente sale en manada a la calle sin cubrebocas. Y en Navidad hubo una reinfección junto con los fríos porque no nos estamos cuidando. Entonces, obviamente yo convoco a cuidarnos, pero el hecho de cuidarnos no quiere decir que nos quedemos sin movilizar. Entonces tenemos que hacer redes con otras familias con las cuales podamos interactuar, en donde los niños puedan interactuar con otros niños. Entonces, a lo mejor si sus hijos muy pequeñitos no tenían contacto, pero a lo mejor sus primitos que son mayores tienen contacto y entonces reinsertarlos con estas familias y nada más dar buen seguimiento, si se están cuidando, tuvieron COVID, cuando lo tuvieron, si ya están vacunados, si no están vacunados, y empezar justamente a que los niños empiecen a interactuar, porque un niño de 1 año, efectivamente, no va a haber convivido a los 3 años cuando esto se acabe, si es que se acaba. Entonces sí tenemos que ponernos un poco las pilitas por ahí, porque a mí la parte que más me preocupa, más que la parte de absorber todo el conocimiento escolar, es un sentido, ¿no? Hacia dónde voy para la vida y por qué vale la pena vivirla. Porque además la conciencia, saludos Natasha desde la Mixteca Poblana, saludos Jesús, qué gusto. Porque finalmente los niños tienen que encontrar un gusto por la vida. Y el gusto por la vida tiene que ver con el lazo y con el otro, no solo con los padres o con la mirada de los padres. Y que aunque se está viviendo dolor y pérdidas y angustia, también hay otras cosas. Y tenemos que encontrar esos espacios para otras cosas. No sé cómo lo ven ustedes, pero bueno, me parece que ahí hay un tema que es importante ir pensando. Ahora un poco les quería comentar que esto que ya venía comentando de que las condiciones para América Latina son completamente distintas a las condiciones que se viven en los países del centro, lo cual también nos trae aparejado una cuestión de desesperanza. O sea, es decir, si en los países del centro, ¿no? Que son los países más industrializados, en donde hay un control y apropiamiento económico a partir de los países periféricos, lo cual les da condiciones de vida distintas, condiciones de seguridad distintas, condiciones de alimentación distintas, servicios hospitalarios distintos, seguridad médica distinta.
la desolación que vamos sintiendo en los países periféricos es mucho más abrupta, porque no solo sabemos que no hay hospitales y que nuestros seres queridos se pueden morir en el carro cuando los llevamos, o que no van a llegar los paramédicos a las casas a atenderlos, o que no encontramos tanques con oxígeno. Ahora está pasando muchísimo que no hay tanques con oxígeno, ¿no? O puedes ir a comprar esto se ve al revés, fíjense, es como un espejo. O compras tanques, pero no hay oxígeno para rellenarlos. Entonces, si no te aceptan a tus familiares en los hospitales, los tienes que tener en las casas, y al tenerlos en las casas no tienes oxígeno. Ese es un tema fuertísimo. O sea, no hablo de entubar al paciente, hablo de que no hay oxígeno para los pacientes que están afuera. Eso está pasando muchísimo. Evidentemente, ¿quiénes pueden comprar un tanque de oxígeno y quiénes pueden comprar el oxígeno? Me enteré que estaba embarazada una semana antes de que iniciara el confinamiento. Todo fue muy diferente a como yo lo imaginaba. En ocasiones se tornó complicado y preocupante, pero aquí estamos viviendo distinto. Felicidades, Celia. ¿Ya nació tu bebé o sigues embarazada? Ah, no, pues ya nació, ¿no? Hace un año. Esa cuestión, por ejemplo, bueno, ahorita sigo con lo que les estaba comentando, pero esta cuestión del embarazo ha sido una angustia también, porque como no había información, no se sabía si los niños se contagiaban o no, si las madres embarazadas se iban a contagiar y iba a pasar algo con su bebé, si podía no vivir para tener a su bebé. Ha sido una cuestión bastante complicada y son eventos que no controlamos, que no sabemos y que finalmente están generando muchísima angustia. Algunos pacientes míos médicos, ¿no? Dejaron de trabajar por el pavor, algunos renunciaron, por ejemplo. Algunos pediatras que tenían hijos chicos se salieron del trabajo, como mi hija universitaria que aún vive con sus padres. Como hija universitaria que aún vive con sus padres, he notado que los padres están tomando hasta cierto punto como excusa la pandemia para limitar el contacto con el exterior. Llegan a minimizar las necesidades sociales ante el peligro, pero entre por medio y por pero entre por miedo, y por comodidad de saber que estás bajo su núcleo. Y es algo que he escuchado con mis compañeros. Sí, Karen, tienes toda la razón. O sea, finalmente los padres están tan paniqueados y esto les viene bien de pretexto para controlar más. Es por eso que les estaba comentando que los chavos tienen que salir con otros chavos a casas en donde tienen más o menos la seguridad de que no se han contagiado con COVID. Lo que sí es cierto, Karen, y te lo comento, es que muchos hijos han contagiado a sus padres y algunos padres han muerto. Y me parece que esa es una culpa insoslayable. Entonces tienen que tener mucho cuidado y mucha cercanía con la gente que salgan. Y sobre todo, bueno, si tienes papás jóvenes no hay tanta bronca, y si no hay enfermedades crónico-degenerativas comprometidas no hay tanta bronca, pero si tienes padres que efectivamente corren riesgo, sí tienes que tener mucho cuidado con la gente que salgas. Y me parece que hay que salir, pero hay que salir con este nuevo estilo de vida, hay que salir con mucha precaución y cuidándose. Y si vas a tomar, no tomes mucho porque se les olvida y se quitan el cubrebocas, ¿no? Ya acaban todos abrazados y dándose besos. Entonces, si va a ser así, que tengan la seguridad de que no hay COVID con la gente que se están reuniendo. Porque si tú te contagias de COVID, bueno, finalmente sí te puedes llevar a tus papás entre las piernas. O sea, es que esa es una realidad. Las familias que llevan velorios, sepelios, con pocos acompañamientos de familiares y se quedan con resentimiento por el estigma y por la soledad a falta de compañía, se crean rupturas. Muchísimo, Magda. Eso lo estoy viendo muchísimo. Una, porque a ver, hay como varios factores. Es que están pasando tantas cosas. Muchos de los pacientes que no mueren de COVID, se estipula que murieron de COVID, lo cual implica que no está permitido llevar a cabo un velatorio, y mucho menos, ¿no? Un sepelio con acompañamiento. Eso por un lado. Los que sí murieron por COVID,
no entregan necesariamente los cuerpos, sino que los mandan directo al crematorio. Ese es otro tema. En esa lógica, y ahorita me voy más para profundizar este tema, en esa lógica muchos de los familiares no saben si el cuerpo que les están entregando es el cuerpo del familiar. Eso es una cuestión terrible, terrible, porque parte de elaborar el duelo es ver el cuerpo y es velar el cuerpo y es poder despedirte de tu ser amado. Entonces no te puedes despedir en el hospital porque no puede entrar gente que acompañe. Y no te puedes despedir, ¿no? Del cuerpo presente, ya fallecido, pero no te puedes despedir. Eso genera unos estragos actuales que son muy parecidos a los que generan las guerras, en donde se mueren los hijos y no sabes dónde quedaron, en donde se van a fosas comunes, en donde hay desaparecidos y no se sabe. Este es un duelo de guerra, ¿no? Eso es importante lo que estabas comentando. La otra es que si los padres estaban con uno de los hijos, los otros hijos le reclaman porque no hicieron lo indicado para salvar la vida del familiar. Entonces hay rupturas familiares. Y también hay rupturas familiares en donde solo unos se preocuparon por el ser querido y los otros no, o no llegaron. Entonces sí se están dando muchísimas situaciones que se dan siempre, pero ahora están potencializadas. Entonces estamos viendo una serie de condiciones bastante complejas. Y otro tema que estaba comentando hace rato que también me ha tocado atender, si es a hijos con muchísima culpa por haber contagiado a los padres o a los abuelos, queriendo morirse porque se sienten responsables de no haberse cuidado y haber contagiado a sus seres queridos. Y bueno, cuando se mueren, pues sabrán que la culpa es casi melancólica. Entonces, sí hay que empezarnos a mover, pero con todo el cuidado y las medidas de precaución posibles. Es decir, salir con la gente muy allegada y conocida. Es muy triste salir y no ver niños en la calle. Reina Angélica Palacios Sosa, hola reina. Además de que he escuchado a más de una persona decir que los niños son un peligro porque solo portan el virus. Bueno, eso es una ignorancia brutal. O sea, la ventaja que tienen los niños es que los receptores del COVID no están tan desarrollados o no están desarrollados como los tenemos los adultos. Y entre más adultos somos o entre más viejos somos, más potencializados tenemos estos receptores, por lo tanto, más adeptos a contagiarnos con el COVID. De hecho, tienen que, fíjense, todavía es otra noticia que les voy a dar que es muy linda. El asunto es que cuando tú estás vacunado, piensen que los vacunaron con Pfizer, que es la que mayor potencial de protección tiene, que es el 96%. Ya les pusieron la primera dosis, llegaron al 53 a los 15 días, les ponen la segunda dosis de Pfizer, llegan al 96%. El hecho de que ustedes estén vacunados no quiere decir que ustedes no sean portadores asintomáticos. Es decir, alguien vacunado puede contagiar de COVID a alguien que no lo tiene. O sea, el COVID, la vacuna no te protege de no contagiar. Te protege a ti, pero no de no contagiar como portador asintomático. Entonces, esta cosa va para largo. O sea, tenemos que poner los pies en la tierra, más en países poscolonizados, como lo estaba comentando hace rato, y nuestras condiciones pues, son mucho más complicadas. O sea, si en Europa van a acabar este año de vacunar a todos, en América vamos a acabar en el 2022, lo cual nos queda un gran trecho para llegar a la meta esperada. No porque el gobierno sea una basura, sino porque las condiciones económicas son distintas en toda Latinoamérica, o en África, o en Asia, en algunos países de Asia, para poder tener el poder adquisitivo y la posición política, como tuvo Estados Unidos, para apropiarse de la mayoría de las vacunas. Entonces, en Estados Unidos tienen vacunas de más, ¿no? Toda la bronca que hubo con la ONU. Entonces, bueno, ese es un elemento que tenemos que contemplar, que potencializa estos duelos y estas pérdidas. Otro elemento es que el rezago económico que está generando el COVID va a generar mucha violencia. Y va a generar mucha violencia en los países más pobres. Y recuerden que Brasil y México comparten el 50% de pobreza.
con todos los países de Latinoamérica. O sea, el índice de pobreza en México es altísimo. Tenemos 56 millones de gente pobre y 9 millones en pobreza extrema, lo cual implica pues un índice de mortandad en gente mucho más joven que lo que habría en países del centro. Muy buenos planteamientos sobre cómo irnos adaptando a la nueva realidad. Gracias, Joanne. Espero que sí les sirva. Cuando empezó la pandemia tuve que ser papá 24/7, desde que me levantaba hasta las 8 o 9 de la noche. Tenía que estar con mis hijos atendiéndolos. Fue una experiencia con sus claroscuros, pero en algunos momentos fue angustiante no tener tiempo ni poder tener espacio para representarme, ¿verdad? De diferentes formas en otros lugares. Ay, Miguel, hola Miguel, sí, claro, es una cosa muy, muy complicada. Y tú con un bebé recién nacido y con otro nene, ¿no? Sí está, es nena, ¿no, Miguel? Sí está súper complicado el asunto. Y bueno, son experiencias nuevas, o sea, me parece que esto a posteriori vamos a saber qué está generando, ¿no? No lo podemos saber de inmediato, pero sí tenemos que poner los pies en la tierra y ver cómo nos vamos a mover. Esta cuestión que comentaban de por qué no hay niños en la calle y me pone súper triste, bueno, porque sí se puede salir con la precaución, no hablando con la gente, con cubrebocas. Yo ahora veo, eso me llama muchísimo. Bueno, mi nieta aguantó el cubrebocas 4 horas que salimos al parque y tenía 1 año y medio. Ahora ya va a cumplir 2 años el próximo sábado. Pero ella aguantó perfecto el cubrebocas. O sea, los niños se adaptan. Los que no nos adaptamos somos los padres. Y entonces sí, claro, hay que buscar espacios donde salir, donde caminar, qué actividades hacer, cómo jugar. Y ni modo ser 27/7 papás que se encargan de los hijos. Me parece bien, Miguel, ni modo, ya te tocaba. Después de aventarte la maestría, ya te tocaba. Mis tíos fueron internados juntos, los dan de alta juntos. A una semana mi tío regresa al hospital y a la semana muere. Y mi tía vive en la angustia de que no puede despedirse de él. Acaba de cumplir 10 meses de fallecido y lleva diariamente cuentas de los días sin sin él ir de su vida, dice ella. Ay, sin el ir de su vida. Y tienes razón, ¿no? Sin el ir de su vida. Así lo dice, sin el ir de su vida. O sea, la vida no va sin él, solo contando los días. Me parece que está en duelo, ¿no? No es una melancolía, es un duelo de que perdió a su viejo al lado. Y creo que es importante que platiquen con ella y que platique de todas las vivencias que tuvo con él desde que lo conoció. O sea, que se sienten horas a hablar de lo que fue, de cómo fue, de qué sintió y que efectivamente es una angustia terrible. Y entran muchos matrimonios al hospital, ¿no? Y de repente uno se muere y el otro la libra, y de repente el que entró peor la libra y el que entró no tan peor se muere. Es que el COVID es una cuestión que no sabemos ni qué onda, ¿no? O hay pacientes, bueno, no son pacientes míos por suerte, pero hay pacientes que, que estuvieron internados hospitalariamente o que vivieron COVID y que se quedaron en la casa, que salieron adelante, pero que dejó ciertas lesiones que hay que atender. Por ejemplo, la cuestión de los pulmones, hay que ir a terapia para recuperar completamente los pulmones y que desaparezca la fatiga y el sentirte que te asfixias. Pero también ha habido pacientes que quedan con la capa del corazón inflamada y entonces sienten dolor como pacientes infartados. Hay pacientes que se han infartado después de la enfermedad, hay pacientes que se han visto afectados por la cuestión de algunas partes del organismo, como los riñones, por ejemplo. Entonces hay que estar, o sea, está muy complicado el asunto, no es una cuestión simple. Tengo una conocida que acaba de pasar por la pérdida de su mamá y no para de culparse por no llevarla al hospital. Todo el tiempo piensa en lastimarse, en acabar su vida. Se cuestiona por qué ya no está su mamá aquí y quiere irse con ella. ¿Qué edad tiene ella? Sí, claro. ¿Se acuerdan que les decía que el objeto en el duelo es ambivalente?
O sea, el objeto, siempre que muere la gente que más amamos, nos genera culpa, aunque no la hayamos regado con esa persona. Pero siempre nos genera culpa porque hubo seguramente algún evento a lo largo de la vida con ese objeto amado en donde hubo desacuerdos, enojos, ¿no? En el caso, 24 años. Ok, gracias. Enojos, peleas. Y entonces cuando muere el ser amado, cuando se muere ese objeto, ¿no? Idealizado, investido de energía, agalmatizado, podemos decirlo, que además me remite a mis propios objetos de vida perdidos, a mis propias pérdidas, lo que me va a generar muchísimo es culpa. Por eso les decía, te genera culpa y además sentir que tú los contagiaste, es insostenible el asunto. Y entonces, claro, ella tiene culpa y no es que ella sea culpable de que haya fallecido su mamá, pero se remueven todas las cosas en donde tuviste confrontamientos con el objeto. A quien más amas es quien más te puede lastimar, es con quien más te puedes enojar, es con quien más puedes discernir, es con quien más desacuerdos y acuerdos vas a tener. Entonces es un objeto ambivalente siempre de amor y de odio. Y eso remueve la culpa y el castigo flagelante. Y creo que sería importante, sí, que hablaras con ella, ¿no? Y decirles que tú tienes culpa porque tuviste encuentros con tu mamá, pero así como tuviste encuentros y desencuentros, la amas muchísimo. Y hay que irla acompañando y no dejarla sola, ¿no? Porque algo que vamos a ver, ¿no? Yo no estoy diciendo que haya una melancolía aquí, no lo sé, pero en la melancolía puede llegar al suicidio. Entonces sí hay que estar pendientes, sí hay que estar pendientes. ¿Cuál es tu planteamiento sobre los chavos de secundaria cuando regresan a clases en cuestión emocional? ¿Están contenidos y cómo puede ser su compra? Eso yo lo he pensado, Ana. No sé, fíjate, yo de repente siento que van a salir así como o con una dificultad para integrarse o desbandados, ¿no? Como locos, casi, casi a vivir al extremo. No lo sabemos, es una cuestión a posteriori, no sabemos. Os he pensado como muchos panoramas. Yo creo que va a haber de todo, ¿no? Cuando abran los antros, los chavos van a estar desatados. Híjole, pues piénsalo caso por caso, o sea, es que va a ser una cosa muy extraña. No sé qué va a pasar, no sabemos qué estragos va a generar esto en la parte psíquica, es a posteriori. Pero sí, algunos desatados, otros no, otros con dificultades para relacionarse, otros se van a adaptar bien. Yo creo que va a haber de todo. Yo creo que va a haber de todo, pero creo que las escuelas tendrían que ir implementando qué coños van a hacer en la parte psíquica. Porque no va a ser generaciones de alumnas y alumnos iguales a los que tenían antes. Desde luego que no. Otro tema que me parece que es central pensar es la cuestión de la violencia, no solo la tristeza, el duelo, la melancolía, la manía, la angustia, la violencia ha aumentado muchísimo por el encierro. Entonces, relaciones, ¿no? Familias en donde el rol y la forma de relacionarse era violenta se ha potencializado. Ese es un tema fuertísimo. La violencia de género ha aumentado muchísimo. No he checado las estadísticas de feminicidios, bueno, no sale tanto la gente, entonces seguramente ha bajado, ¿no? Pero ahí está otro tema, ¿no? Toda la cuestión de género, está brutal, la violencia contra los viejos, porque hay que quedarse ahí y hay que quedarse encerrados con ellos. Otra situación que ha generado mucho caos en las clases medias, medias altas que tienen trabajadoras domésticas o trabajadores domésticos, es que los trabajadores muchos han tenido que dejar de ir, o muchos, ¿no? Tienen familiares que están enfermos de COVID. Y eso ha generado unas crisis y una violencia y una tensión, ¿no? En estas clases complicada también. Es que podemos ir como pensando mil hilos, ¿no? De cosas que estamos viendo. Entonces creo que la tristeza queda corta para hablar de esto. Sí,
si se está dando la tristeza ahora, hay que pensarla más en función de cómo este abatimiento y no quererme mover y aniquilar el deseo, ¿no? Que no tendría que ver con el duelo. Hay que pensar cuáles son los casos de duelo, hay que pensar cuáles son los casos de melancolía, hay que pensar cuáles son los casos de manía y hay que pensar la angustia también. La angustia como esa alarma de que no puedo con algo que está pasando inconscientemente, de que se ha desatado con mayor potencia a partir de todo lo que se está viviendo. Como les estaba hablando justamente de cómo se desatan más ciertas manifestaciones, ¿no? Como los trastornos alimentarios. O sea, cuando empezó la pandemia empezamos con todo un rollo de la gente que estaba subiendo de peso porque no podía salir, porque no podía hacer ejercicio. Entonces, todas estas cuestiones online de contratar nutriólogos para controlar el peso. Entonces, viene toda la cuestión en torno a los trastornos alimentarios. Viene toda la cuestión en torno a todos los pensamientos suicidas. Viene toda la tensión entre hijos y padres y ya la había potencializada. Viene toda la cuestión en donde los niños vienen a jugar el rol, ¿no? De los síntomas familiares, parentales, del síntoma en relación con la madre. Viene toda una cuestión en donde se dan pecoteos al interior de la familia, ¿no? Que complejizan el desprendimiento de los hijos para funcionar en lo social afuera, en el lazo. Viene toda esta cuestión de el cutting, por ejemplo, que ha aumentado muchísimo en la desesperación y la angustia, las crisis de angustia también las hemos visto potencializadas. O sea, sí hay cuestiones ahí que se están jugando y que, bueno, pues hay que irlas trabajando y hay que irlas pensando y hay que irlas apalabrando y hay que ir acompañando a nuestros seres queridos que perdieron seres queridos y no desesperarnos porque no la refrescan y porque no quieren estar con nosotros y porque están enojados, sino pues, apechugar, porque el duelo, ¿no? No solo es no quiero moverme, no quiero vivir, me siento súper mal, estoy triste, me duele, también salen de enojo. Hay que respetar el duelo del otro, hay que respetar que estén tristes, abatidos, porque están en su proceso de duelo. Bueno, pues creo que eso sería todo. Si alguien quiere preguntar algunas cuestiones. Gracias, Elena. Un abrazo. Pues por aquí muchos saludos y muchos agradecimientos, Nat. Igual, les agradezco a todos que hayan estado aquí. ¿Podrían las redes sociales y los videojuegos virtuales ser objeto de transferencia ante la pandemia y depositar ahí el sentir, por ejemplo, la tristeza? Yo creo que es un arma de dos filos. Creo que está conteniendo muchísimo a los chavos, pero en exceso no está conteniendo. Y entonces todo tiene que quedarse con las limitantes. O sea, no puedes todo en esta vida, no se puede todo. Ni toda la felicidad, ni toda la tristeza, ni todo el enojo, ni todo, no. Hay que hacer una mediación con los hijos. Se vale que se enojen, pero no a lo bestia. Se vale que le entren a la parte tecnológica, pero no en el exceso. Gracias, muy interesante todo lo que comentas. Saludos, saludos, Ana Sandoval. Dices, gracias, saludos. Un abrazo, Ana. Ana fue alumna mía hace muchísimo. Ulises Castro, saludos, Natasha. Un abrazo, Ulises. Elisa Mora también. Qué padre plática, estuvo excelente, gracias. De nada, Elis, un abrazo. Mucho vaya. Muchas gracias, doctora Natasha Carrasenda, excelente charla. Saludos, un gusto estar con ustedes y hablar de todo esto que también a mí me angustia. Hablando del duelo, ¿cómo trabajarías la transformación del dolor en amor, en recuerdos, en nostalgia? Fíjate
que yo creo que ella hable de lo que implicó para ella y lo que implica, la va a acercar a elaborar que ya no está, pero que lo que tuvo con él sí está ahí. O sea, no es, ya deja de hablar de eso, deja de pensar en eso. No, tiene que hablar de eso. Y tiene que hablar de todo lo que tuvo que ver con él, de todo lo que vivió con él. Es una vida con él. Claro que siente que se muere. ¿Cómo no? ¿O no lo sentirían ustedes? Está de la fregada. O sea, te sientes como que te falta la mitad del cuerpo. Y creo que justamente esa es la petición cuando hay una pérdida, ¿no, Nat? O sea, esta cuestión de no se hable, no lo digas, no lo nombres, ¿no? Claro. Ay, no pasa nada, ya, a ver, vamos a estar contentos, vamos. Eso lo sientes como una puñalada, ¿no, Daniel? O sea, lo Sí, sientes como claro. una agresión, no sé. ¿Qué podríamos decir hoy a los adolescentes sobre el futuro trabajo, sobre el futuro? Trabajo la asignatura de orientación educativa y se aborda el tema de elección vocacional. Pues más bien, ¿qué decirles? No, que ellos digan, ¿no? ¿O tú cómo ves, Daniel? Reina, ellos tienen que tener espacio para hablar. O sea, ¿tú crees que hay que orientarlos? No, que ellos te orienten sobre lo que están padeciendo ahorita. Sí, claro, ¿no? Y creo que también esto nos viene a mover muchísimas cosas y mostrarnos muchas carencias, ¿no? En la cuestión de sector salud, en la cuestión de sector emocional. Entonces, pues bueno, más bien que los chavos, y de pronto, como bien lo dices, uno aprende muchísimo más de lo que ellos están, cómo lo están pensando, cómo lo están viviendo, ¿no? Más bien que darles ese espacio para que ellos lo vayan construyendo. O sea, creo que una parte de la educación es que actualmente las carreras, digamos, de antaño están como fusionándose, ¿no? Se están creando nuevas licenciaturas, nuevas áreas de investigación, nuevas áreas de trabajo. Entonces, pues bueno, eso tocará justamente a estas nuevas generaciones. Ujú. ¿Cómo trabajar con un niño huérfano víctima de COVID? ¿Está en alguna institución, Elena, o está con padres adoptivos o cómo? Cuéntame un poquito más. Tengo aquí un montón de saludos, ¿no? Un gusto escucharla. Saludos, Natasha. Luis Pablo García. Saludos, Luis Pablo. Gracias, excelente charla. Marisela Ángeles. Saludos, Marisela. Perfecto, muchísimas gracias. De nada. A Susana Lechu. Muy interesante la plática, me encantó. Saludos, saludos a Susana. Gracias, saludos. Gracias por pensar en este tipo de eventos. Mutsu Valle. Siempre Casa Lef está al tiro con esto. ¿Cómo diferenciar si es duelo o si es adaptación a las circunstancias? Mi hija de 8 años no quiere salir para nada, solo quiere estar en casa e ir a nadar a casa de los abuelos. No tiene interés por salir para nada. Me parece que sí está un poco en duelo, Elisa. ¿Quién es, la grande o la chica? O sea, tú tienes que pensar si antes salía o no Elisa y por qué está cambiando esto. Si te está llamando la atención es por algo. Es tu lectura, ¿no? Está con sus abuelos maternos, es hijo y nieto único. Ok. ¿Y por qué lo estás pensando como hijo huérfano? Finalmente tiene, ¿cuándo se quedó huérfano? Y si ya se elaboró la parte de la pérdida de los padres, porque ahora los padres son los abuelos. O sea, la orfandad se vive como un duelo en donde se pierde a los padres, pero tiene padres. O sea, el padre no es el padre biológico, es el padre que está. No sé si en el caso de este chiquito, tendríamos que ver lo singular, se está reactualizando la pérdida. Por ejemplo, un caso, les voy a contar así rapidísimo. Me hablaron unos abuelos y me dijeron, estamos muy preocupados por nuestro nieto. Y les dije, ¿por qué? Y entonces me comentaban que el hijo se quedó con el nieto y está en un proceso legal en contra de la mamá porque violentaba al hijo y se lo quedó el padre. Pero el padre tiene novia cada mes
y la mete como si fuera la esposa y truena, y mete otra esposa y truena, y mete otra esposa y truena. Y entonces lo que está pasando con este chiquito es que se está reactualizando la pérdida de la madre con estas mujeres. Entonces, en este caso habría que ver qué está pasando. Yo creo que habrá muchas oportunidades en las ciencias de la salud, biológica, medicina, enfermería, psicología, química, todas las ramas de la atención a los demás. Yo creo que habrá muchas oportunidades en las ciencias de la salud. Félix Morales. En respuesta a lo que comentó Daniel o a qué. Yo creo por lo de la parte de orientación vocacional, ¿no? Lo menciona Félix. Yo creo que pues, si la ciencia se va a tener que aplicar con todo esto, ¿no? O sea, va a haber. ¿Eh? Sí, sí, que lo mencionaba justamente por lo de la cuestión de orientación vocacional. Uh-huh. Sí. Saludos, Nata. Saludos, Andrés. Pues, mi querida Nat, estamos llegando al tiempo. ¿Algo más que quisieras agregarles a la gente que se conectó el día de hoy a esta tercera charla? Pues en realidad no creo que traté de abarcar todos los puntos que quería abarcar. A lo mejor me hubiera pedido un poco más en el análisis social, pero eso da para otro evento, ¿no? O sea, Sí. como para y no pasa por, sí genera duelo, pero no directamente ni reconocido. Y también, Daniel, voy a comentarles que vamos a hacer un diplomado internacional sobre la clínica de lo extremo. Van a participar catedráticos de Argentina, de Barcelona, de Costa Rica, ¿no? Psicoanalistas que yo admiro muchísimo. Y para aquellos que estén interesados en Grupo Grita, que es un grupo al que Daniel también pertenece, ahí se meten a la página y podrán ver la promoción del evento. Empieza en junio, para quienes estén interesados. Espérame, porque aquí tenía yo el cartel, nada más que no me abre. Espérame. Uh-huh. Aquí lo tengo. No, hombre, ya no peleamos con los proyectores, pero ahora peleamos con los. Y yo más. Aquí está. Ahí está. Y bueno, tenemos psicoanalistas que trabajan, ¿no? Toda esta cuestión, por ejemplo, está Silvia Amigo, que trabaja todos los fracasos del fantasma. Está Silvia Saskin, psicoanalista en Barcelona. Está Hilda Rodríguez, que trabaja toda la cuestión de la voz, que es una maravilla, en Argentina. Beatriz Montiel Ayeli, que no lo sé pronunciar bien, ¿no? Que es médico, psiquiatra y psicoanalista también de Argentina, que trabaja desde Mayéutica, que es una maravilla. Graciela Paravalles de Barcelona. Victoria Fénix, acá en México, también Argentina. José Tapa, Nareli, Jorge Santos, Georgina. Marcelo Edwards, que está en Barcelona también. Los otros eran de México. Laura Chacón, que está en Costa Rica. Todos psicoanalistas que han trabajado toda la cuestión de la clínica de lo extremo. Entonces va a ser un diplomado, me parece que bastante bueno. Ok, más o menos como para que la gente vaya enterándose con o familiarizándose con este concepto que nos estás proponiendo, ¿cómo explicarías justamente esta cuestión de clínica de lo extremo? Tiene que ver con todos los síntomas potencializados, ¿no? Con los que estamos trabajando ahora, que ya comenté un poco, que son todos los trastornos alimentarios, los reincidentes intentos de suicidio, el bullying, la violencia, las relaciones tóxicas, algunas obesidades mórbidas. Vamos a trabajar también, Laura va a trabajar, que además es muy buena en ese tema, con transexualidad, psicosis, se va a trabajar también. ¿Qué otra me falta? ¿Cuál otra? ¿Adicciones? Adicciones también. Y entonces el trabajo clínico que se hace en la clínica de lo extremo no es
exactamente igual, sobre todo lo que tiene que ver con el orden de la transferencia, del amor de transferencia en la clínica de lo extremo, que lo que haces con una neurosis que no tiene estos síntomas tan potencializados o con una neurosis narcisista, ¿no? Porque generalmente la transferencia tiene que ver con el rechazo. Y entonces es un trabajo complicado sostener estos analizantes, es un trabajo denso, ¿no? Y bueno, los psicoanalistas que están aquí en este cartel y que van a dar las clases, pues es gente con un amplio recorrido de muchos años y con mucha experiencia, ¿no? Para este abordaje. Entonces creo que vale la pena porque es un trabajo que no es fácil. O sea, no es que te llegue un neurótico normalito, ¿no? Sino que te llega con una serie de vicisitudes que hay que saber por dónde entrarle y saber y leer en dónde está la problemática y que pueden llegar melancolizados, por ejemplo, y que pueden llegar maníacos, por ejemplo. Buenas noches, gracias doctora. ¿A quién está dirigido este diplomado? ¿A cuáles serían los requisitos? Saludos. Está dirigido a la gente que le interesa el psicoanálisis, es netamente psicoanalítico y tiene que ver con la clínica, en el trabajo con la clínica de lo extremo. Entonces pueden ser psicólogos, pero también tenemos filósofos, también tenemos psiquiatras, tenemos psicoanalistas, o sea, es diverso. O sea, en tanto te interesa el psicoanálisis y el abordaje que se hace desde ahí, bueno, pues es un diplomado que te vendrá bien y sobre todo si trabajas, ¿no? Estos temas. Yo creo que todos los psicoanalistas trabajamos con estos temas, ¿no, Daniel? No creo que alguno no haya tenido muchos de estos casos. Sí, claro, o sea, no creo que sean casos muy comunes, ¿no? Muy Pero común. creo que es un diplomado muy, muy completo. ¿Cuántos meses dura, Nat? Dura 10 meses, son 2 sábados al mes y es a través de Zoom porque va a haber docentes desde diferentes lugares del mundo impartiendo las clases. Ok, pues bueno, esas son de las cosas pues, como palomitas que tenemos por esta cuestión de la pandemia. Nos permite mantenernos en contacto a nivel virtual, al menos de manera internacional. Las fronteras se han borrado un poquito gracias a toda esta cuestión. Y bueno, por aquí pongo. Y podría participar maestras. Sí, si les interesa el psicoanálisis, Olimpia, desde luego, y les va a servir. Olimpia ya tomó con nosotros el de psicoanálisis y filosofía, entonces ya está familiarizada con. Ah, claro, pues sí, no, y te va a fascinar. Por ejemplo, va a estar Laura Chacón, que ya la conociste, y otros psicoanalistas, igual que Laura, con un recorrido, vaya, muchos, de ahí con 15 años más que yo, ¿no? De recorrido, mayores que yo. Está cañón. Y yo ya estoy viejita. Muchas gracias. Es muy grato escucharte. Saludos, gracias a Casale por estas actividades. Saludos, Reina. Igual es un placer que hayan estado por acá. Pues mi querida Nat, pues ahí estuvieron los comerciales también, justamente que la gente pueda contactar. Ahí están los teléfonos, los voy a poner un poquito más grandes si te parece bien. Sí. Es 22 24 92 98 45. Ese es mi celular. De hecho, yo estoy dando la información. Okay. Como es un diplomado muy especializado, yo doy la información, mando el programa. Va a estar coordinado por Natasha, ahí está el teléfono y también, pues bueno, creo que muchas de las preguntas que se armaron el día de hoy tienen que ver como en el qué podemos hacer. Creo que los comentarios fueron muy, muy puntuales en torno a cómo poder hacer una situación inmediata. Recuerden que es bien importante también recibir un tipo de apoyo clínico, entonces pues también sé que Natasha y todo el equipo de Puebla está recibiendo atención vía virtual, entonces pues bueno, también que puedan acercarse, mandarle un mensaje, una llamada a la doctora Natasha si quieren algún tipo de asesoría más personalizada. Ahí están los teléfonos de contacto y el correo electrónico natasha-carreras@hotmail.com. Querida bueno, Natasha. Estamos trabajando, ¿no? Virtualmente. Tú también, ¿no, Daniel? Sí, también acá andamos ya metidos en la virtualidad. Sí. Pues bueno, mi querida Nat, con esto cerraríamos justamente nuestra tercera charla. La próxima semana cerraríamos este primer webinar de estragos de la pandemia 1.
con José Tapan, con el tema de la ira, y bueno, pues invitar a toda la gente, ¿no? Que pueda estar en este cierre. Agradecerte muchísimo, Nat, agradecerte tu tiempo, tus palabras. Sé que todavía tienes un poco más de trabajo después de esto, entonces, pues bueno, te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Me preguntan por aquí algunas cuestiones sobre si hay costo para el diplomado, pero bueno, pues ahí están los teléfonos de Nat, justamente Sí. para que puedan escribirle. Yo voy a subir el cartel a las redes sociales de Casa Lef. Ya está ahí compartido, pero lo voy a volver a subir para que la gente pueda estar enterada de todos los movimientos que está haciendo el grupo Grita también. Muchísimas gracias, Daniel. Un abrazote. Saludos a todos. Gracias por ser tan participativos. Estuvo muy lindo estar con Y todos. recordarles que vamos a subir este video como las sesiones pasadas, van a estar en el YouTube de Casa Lef para que lo puedan ver en el momento que ustedes quieran y compartirlo, porque preguntaban justamente cómo compartir este video o este webinar para la gente que no se pudo conectarse. Entonces lo vamos a subir a YouTube en Casa Lef para que lo puedan compartir. Y le voy a pedir a Natasha el video que nos comentó justamente para que lo podamos ver entre todos, ¿vale? Un abrazo enorme a todos. Nat, un abrazo a todos por allá en casa. Saludos, gracias. Igual para Liz y para todos. Nos Muchas vemos. gracias. Nos Chao. vemos. Un abrazo. Cuídense.